¿Alguien viene por primera vez? No, ¿verdad? Todos ya han venido por segundas veces. Adriana viene por primera vez. Bueno, en este año a lo mejor sí. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Milton Martínez y nos Bienvenida, encontramos aquí Adriana. en Unidad Cristiana Y Donay. Evelyn, Te invito a compartir, darle like ay, y seguir esta estás, página. Evelyn. En un momento comenzamos con el mensaje. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y desde Veracruz, México, les estamos enviando un gran abrazo lleno de bendiciones a cada familia que nos escucha desde Unidad Cristiana Donay. Y bueno, es un gran día con una gran bendición de parte de Dios que nos vamos a gozar en cada palabra que nos está mostrando el Señor. Y creo que es muy bueno recordar que la visión de Dios para este año es que todo es mejor en y desde nuestra familia. Y cerramos con este tema tan importante como es el servir a Dios con excelencia. Y para servir a Dios con excelencia necesitamos de su gracia, de la cual estuvimos hablando ya 6 domingos y que ahora estamos hablando de los dones espirituales. La dotación divina de parte de Dios para cada uno de nosotros es indispensable para que nosotros podamos estar bendiciendo a quienes nos permiten la oportunidad de bendecirlos, sirviéndolos como hijos y como hijas de Dios. Para eso necesitamos algo más que natural, necesitamos algo sobrenatural y esos son los dones que Dios nos ha dado, que como vimos al principio en la introducción, son para provecho, no solamente individual, sino para la iglesia en primer lugar y para quienes le servimos a través de la iglesia, para que conozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que conozcan a ese Dios sobrenatural, a ese Dios maravilloso, ese Dios de amor. ¿Y cómo lo va a hacer la gente que no lo conoce? Pues lo va a hacer a través de su iglesia, no en la forma natural, sino en la forma sobrenatural, vuelvo a insistir, y eso solamente lo podemos llevar a cabo a través de los dones que Dios nos ha dado. En 1 Corintios 12:1, Pablo le decía a la iglesia de Corintio, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y tenía una gran razón. La gran razón era que la iglesia no se dejara engañar ni por espíritus que no eran de Dios, ni por doctrinas falsas, ni por toda filosofía que no era basada en la palabra de Dios, ni por ningún pensamiento. Solamente teniendo al Espíritu Santo de Dios, a través del cual se reparten esos dones, la iglesia se iba a fortalecer, iba a poder servir con excelencia, como es digno el Señor de poder servirle, y es lo mismo que nosotros estamos haciendo actualmente en el 2024, 2025 y el resto de años que nos permite el Señor estar aquí en la tierra para poderle servir de esa manera. Así que ya estuvimos viendo cómo vamos a estar sirviendo a Dios con excelencia en y desde mi familia. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Voy a servirle a Dios en y desde mi familia. No solamente pensar en y desde la iglesia, desde esta reunión que tenemos los domingos, sino en y desde mi familia nos lleva a una conceptualización de hacerlo diariamente, todos los días, desde mi familia, en mi familia, para que nuestra mente vaya cambiando a la mente de Cristo y lo podamos hacer dignamente como Él se lo merece. Así que empezamos a ver los dones espirituales en el creyente y lo que empezamos a ver en la clasificación que les mostré son los dones de revelación, lo que revela quién es Dios y cómo es Dios de alguna manera, y que se refiere precisamente a una comunicación sobrenatural revelada al corazón de quien ha recibido este don a través del Espíritu Santo. Todos los dones son a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va dando esos dones a cada creyente. Los dones de revelación es una comunicación que el Señor directamente da al creyente a quien Él desea darle ese don. Y con ese don va a tener provecho para sí mismo, obviamente, pero también para tener provecho para la iglesia, para edificar a la iglesia y para servir a todo aquel que no conozca de Cristo. Lo va a hacer de una manera sobrenatural, no en la forma acostumbrada que cualquiera lo puede entender, sino de una manera sobrenatural para distinguir el señorío de Cristo en este mundo.
lo clasificamos los dones de revelación en el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de espíritus. Eso es lo primero que empezamos a ver, esa clasificación. No me voy a detener mucho, solamente recordar lo que entendíamos por el don de sabiduría, de palabra de sabiduría, que es la habilidad dada por Dios para recibir revelación acerca de qué hacer en una situación una vez que se conocen los hechos. Si tú conoces los hechos muchas veces, pero no sabes cómo hacer lo que debes hacer, qué hacer lo que debes hacer de acuerdo a Dios, Él te da ese don, te da sabiduría, y la sabiduría significa, en términos generales, el cómo vas a hacer las cosas, de tal manera que cuando recibes ese don, tú sabes cómo servirle a Dios, de qué manera servirle a Dios, en qué momento servirle a Dios, cuándo servirle a Dios, cuántas veces servirle a Dios, a la manera de Él, en su voluntad, no en tu voluntad. Una cosa es la buena voluntad que uno pueda tener, los buenos deseos que tengas de poder servir a Dios, pero otra cosa es cuando viene el don del Espíritu Santo en palabra de sabiduría y te dice cómo hacerlo, cómo ser sabio en tu hogar, cómo ser sabio en tu matrimonio, cómo ser sabio como padre, como hijo, en cualquier lugar donde estés trabajando, donde quiera que te desempeñes, necesitamos, si quieres servirle a Dios de forma sobrenatural, ese don de palabra de sabiduría, que Dios te indique cómo, te revele a través de su palabra cómo hacer las cosas, del conocimiento que te está dando Él, cómo llevarlo a cabo en tu vida. Por eso es la gran diferencia entre el lector de la Biblia y el que tiene intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo y recibe la revelación de esta palabra. Y le dice cómo quiere el Señor, que es el Señor de la palabra, poder utilizar esa palabra en tu vida y a través de tu vida. Hay una gran diferencia y eso es lo que la iglesia debemos entender. Cuando dices vivo a Cristo, es que realmente estás viviendo la revelación de Él en tu vida. Te está diciendo cómo quiere hacer las cosas Él, no cómo las interpretes tú, no cómo las quieras hacer tú a tu manera, sino como Él te las revela a ti. Y es donde entra la gran diferencia entre servir a Dios naturalmente y servir a Dios con excelencia sobrenaturalmente. Así que esa palabra de sabiduría viene y te dice el cómo hacer las cosas. Hoy vamos a ver el don de palabra de ciencia. Este don enfatiza su importancia en la sabiduría y obviamente la ciencia. En la vida cristiana cotidiana, en toda la vida necesitamos sabiduría y necesitamos ciencia, necesitamos conocimiento. Tanto en las relaciones con el Señor como en las que tenemos con nuestro prójimo. Yo creo que todos podemos entender que para poder relacionarnos necesitamos sabiduría y conocimiento de la persona. Necesitamos saber cómo tratar a una persona y necesitamos saber cómo es esa persona, mínimo, para poder estar en la forma adecuada, llevando una buena relación con esa persona. En un matrimonio, si no conoces bien a tu esposa, no sabes cómo tratar a tu esposa. Si no conoces bien a tu esposo, no sabes cómo tratar a tu esposo. Necesitas conocerlo. Y más que conocerlo, necesitas cómo llevar ese trato con tu esposo o tu esposa o con tus hijos. Tan importante en esa relación en familia. Si en familia lo podemos entender, podemos llevar esa sabiduría y esa ciencia, ese conocimiento de lo que somos nosotros dentro del núcleo familiar para podernos llevar bien y podernos tratar adecuadamente y sobre todo de acuerdo a Dios. Entonces, según Proverbios 24, 3 al 4 dice, la única forma en que podemos edificar algo permanente es por medio de estas dos cualidades, la sabiduría y la ciencia. Dice así el del libro de los Proverbios, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se firmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Cómo quieres bendecir a tu familia? En la mañana platicaba con los líderes acerca de este tema. ¿Cómo estamos bendiciendo a tu familia? Bendecir es bien decir, desear un bien a través de la palabra hablada hacia una persona, en este caso a tu familia. ¿Cómo bendices a tu esposo? Todos los días. ¿Cómo bendices a tu esposa? Todos los días. ¿Cómo bendices a tus hijos? Todos los días. ¿Por medios naturales
tal vez esté bien, pero ¿quieres algo mejor que eso? Ten a Dios revelándote qué palabra tiene para bendecir en tu familia, dentro de tu hogar. ¿Cómo le estás hablando a tu esposo? ¿Le estás hablando bien? ¿De verdad le estás hablando bien todos los días? ¿De verdad usas palabras adecuadas, las palabras que necesita escuchar el corazón de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos? ¿O estás diciendo las palabras que se te vienen a la mente o las que escuchas todo el día por estar 40 horas en la televisión viendo lo que no debes de ver? Y esas son las palabras que están en tu corazón y con esas estás hablando en tu casa. Quiero que hagan una evaluación, porque ahí depende y no se espanten el por qué las cosas marchan o no marchan en tu casa. ¿Por qué está sucediendo eso en tu matrimonio? ¿Cómo le estás hablando a tus hijos? ¿Cómo le estás hablando al vecino de enfrente, el que te cae gordo? ¿Verdad? ¿Cómo le estás hablando al que no conoces? ¿Cómo te diriges? Escúchame bien. ¿Cómo te diriges a Dios? La mayoría de la gente se dirige en la forma pediche. Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Y como dice, pido pan y no les dan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y si no conoces a Dios, entonces no sabes qué pedirle a Dios. Y si no te conoces a ti mismo, peor. ¿Tú quieres bendecir a tu familia? ¿Conoces a tu familia? ¿De verdad conoces a tu familia? Dios te ha dado palabra de sabiduría y de conocimiento para que conozcas el corazón de tu hija, lo que realmente necesita tu hija o lo que tú has creído que necesita tu hija o tu hijo. Hay una gran diferencia. Así que este don no nada más es aquí para servir a Dios. Ya le estás sirviendo, pero dentro de tu familia. Ahí empieza tu servicio a Dios. Esa es tu primera iglesia, tu casa. Y depende cómo lleves tu casa, es como te cuento cómo llevas esta congregación. Si tú no llevas bien tu casa, no me digas que tu congregación donde vas está sirviéndole bien. Todo empieza en y desde la familia. Así que la verdadera prueba de una obra ministerio se encuentra en lo que produce a través del tiempo. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Qué les parece? Borrón y cuenta nueva. A partir de hoy, empieza a ver qué frutos hay en tu familia. Ya ni siquiera estés de fisgón y de criticón con la de enfrente. En tu familia, empieza a ver qué frutos hay de acuerdo a tu forma de bendecir, de acuerdo a tu forma de hablarse el uno al otro. A partir de hoy empieza a contar. ¿Cuántos dicen amén? Lo de antes pide perdón, Señor, perdóname, no lo he hecho bien, no lo he hecho correctamente, o lo hice bien, quiero hacerlo mejor. El hecho es de que a partir de hoy quiere hacer cosas nuevas el Señor en tu vida. Quiere tener una familia nueva, bendecida, fortalecida, firme en el Señor, con fe. Porque dice la palabra de Dios, si somos ese pueblo adquirido por Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel, ¿qué virtudes estamos anunciando? Primero anúncialas en tu familia. No sé si la esposa del esposo está enterada de las virtudes que hay de parte de Cristo en el esposo. Si no, dáselas a conocer ya. No sé si tus hijos conozcan las virtudes de Cristo en ustedes como padres, pero hoy es un buen momento, hoy es un buen día para decirle, Señor, ¿en qué me perdí? ¿En qué me perdí? ¿Estoy siendo sabio? ¿He tenido el conocimiento adecuado para poder bendecir desde mi mismo hogar? Y de esa manera entender que ya te estoy sirviendo con excelencia. Porque el servicio no se limita nada más a que estemos aquí en la cocina, abriendo la puerta, predicando, que eso es obviamente parte de. A lo que Dios le interesa es tu familia, tu hogar, porque ahí es donde realmente te desnudas ante todos, es donde realmente eres como eres, es donde te das cuenta quién es el que vive en ti.
Es el día a día que vas a vivir. Ahí es donde se debe generar todo el potencial de una iglesia, en tu familia, en tu hogar. Y por eso, por tus frutos, te conoceré. Y no habla de tus cualidades humanas, de las buenas cosas que quisiste hacer, del activismo religioso que tuviste, no, de los frutos que provienen del fruto del Espíritu Santo en tu vida y que se refleja en cosas sobrenaturales. Cuando ven a través de ti esos dones funcionar, cuando ven a través de ti esa palabra maravillosa que traes para bendecir la vida de alguien, cuando ven cómo te comportas ante la adversidad, cuando ven una persona distinta a todas las demás, cuando te comportas recta e íntegramente con la palabra de Dios, cuando caminas en santidad, apartándote de lo malo, no acomodando la Biblia a tu Biblia, sino tu vida a la palabra de Dios. Es una cosa muy diferente. Si todos empezamos a entender esto, mira, este grupo, más los que nos estén escuchando, más los que quieran entender esta palabra, vamos a ser un factor de cambio muy importante en la sociedad. Ahí es donde se genera el verdadero cambio, ahí es donde se genera la verdadera bendición de parte de Dios, en lo que Él hace con lo suyo, en este caso con sus dones, que reparten en la vida de todo creyente, el que le cree. El que no le cree, pues obviamente que no lo va a exigir. Entonces vamos a ver qué es la palabra de ciencia que se refiere. Lo que el don de la palabra de ciencia no es, mira, no es conocimiento humano o algo que aprendemos en un proceso de educación. No es que te metas la Biblia aquí y le recites en hebreo, en griego, en arameo. No. No es que te aprendas la Biblia de memoria y por eso que te hacen una persona con mucha ciencia, con mucho conocimiento de parte de Dios. No. Tienes mucho conocimiento porque te aprendiste la Biblia, pero ese no es un don. No es el don que es al que se refiere Dios. No es solamente acumular conocimiento tras conocimiento. La misma palabra te dice, la palabra solita, la letra, mata, pero el espíritu es el que vivifica. Así que aprendamos de parte de Dios. Número 2, no es una información acumulada. No es lo que vas aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. No es una predicción del futuro. Ah, es que tiene mucho conocimiento del futuro, sabe cómo van a suceder las cosas. Tampoco no se trata de estar adivinando, porque eso causa confusión. Tampoco es el don de ciencia. Es como decir, tienes el don de Dios, tienes el conocimiento de Dios. No es, dice, es el don de palabra, de ciencia, es una palabra nada más. Como lo vamos a ver más adelante. La palabra de ciencia entonces no proviene de capacidades naturales. Ese no es el don de ciencia. ¿Puedes tener conocimiento? Sí. ¿Puedes tener mucha ciencia? Sí, pero eso una persona lo puede tener en forma natural. Pero no, eso no es el don al que se refiere la escritura. ¿Qué es en sí la palabra de ciencia? Es la habilidad sobrenatural de recibir de Dios por medio de revelación de parte del Espíritu Santo. Si no tienes intimidad con el Espíritu Santo, no hay revelación de Dios. Si no tienes una comunicación íntima con el Espíritu Santo, no puedes tener esa revelación de Dios. No te está diciendo Dios lo que Él es y cómo es. Necesitamos esa revelación a través de tener un hábito disciplinado, ordenado, todos los días, de mantener una intimidad con Dios para recibir la revelación de Dios, si no solamente andas en tu conocimiento. Y en tu conocimiento, obviamente que vas a cometer todos los errores sabidos y por haber. Y Dios lo primero que te va a preguntar es, ¿a qué hora yo te dije eso? Es que tú lo dices, yo lo digo aquí, te lo di a conocer, pero no te dije que eso era lo que necesitaba a través de ti, porque yo soy Señor. El Señor de la palabra es Dios. Él tiene el señorío sobre su palabra. Entiéndase, Él es el que te dice cómo usar su palabra. No necesita que tú le digas cómo usar su palabra,
Por eso necesitas algo sobrenatural, necesitas esa revelación de parte de Dios. Y el don de ciencia, de palabra de ciencia, precisamente eso te da. El conocimiento de hechos acerca de cualquier cosa que la persona no puede saber por medios naturales. ¿Cómo es que conociste esto? ¿Cómo es que supiste esto? ¿Cómo es que te diste cuenta de que mi corazón te estaba engañando? ¿Cómo te diste cuenta de que era pura fachada, pero nada que ver con lo que, entre lo que digo y lo que soy? ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién le decía a Jesús quién era cada quien? El Espíritu con ese don de palabra de ciencia, de conocimiento de las cosas. La fuente de palabra de ciencia es Dios. Dios es omnisciente. Es decir, Él sabe todo. Él sabe todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro. En Él está toda la ciencia, todo el conocimiento está en Dios. ¿De dónde proviene ese don de palabra de ciencia? Pues obviamente que viene de ese Dios omnisciente. Entonces, ese conocimiento de Dios es completo, no le falta nada. Él conoce todas las cosas, como les decía, pasadas, presentes y futuras. Todo lo sabe. ¿Verdad? Como dice, todo lo sabe, todo lo ve, está en todas partes. Así es el Señor. En su mente está todo conocimiento, toda ciencia del tiempo y de la eternidad. ¿Quieres saber algo del pasado? Pregúntale a Dios. ¿Quieres saber algo del presente? Pregúntale a Dios. ¿Quieres tener conocimiento de algo del futuro? Pregúntale a Dios. Si está en su voluntad dártelo a conocer, te lo va a dar a conocer. Pero no nada más para satisfacer una simple curiosidad. Te lo va a dar para provecho y para provecho de la iglesia en primer lugar y para provecho de quien tú vas a bendecir en el futuro. Para eso lo va a dar, para usarse, no para solamente quedártelo tú, no solamente para engrandecerte tú, sino para usarse en bienestar de alguien o de algunos. Siempre es como Dios actúa. Todo lo que Dios te da es para que tú lo uses. ¿Recuerda la parábola de los talentos? Y por ahí hablaba yo de los talentos el día de ayer, la fidelidad en la iglesia. Y ese es el mejor ejemplo. Dios te da talentos, te da tus bienes, sus bienes, te da los dones para que los uses para provecho. De tal manera que cuando Él te pida cuentas, tú le rindas buenas cuentas a Él. Y le dices, sí, efectivamente, yo estuve pendiente de ti, estuve íntimo contigo, tú me revelaste cuándo usarlo, cómo usarlo, con quién usarlo, para qué usarlo, y yo lo usé. Y esto produjo 20 familias convertidas a ti, Señor, para gloria tuya. Supe cómo usarlo. Pero el que le da bienes, el que le da dones y los tiene reprimidos ahí, dice el Señor que va a salir reprobado. Déjame darte una buena noticia. Todo ser creado, todo. Ahora señálate tú a ti mismo, yo, ¿sí? Dios me ha dado por lo menos un don. Por lo menos. Si no, Dios sería injusto. Qué casualidad que nada más el pastor, pues ¿cómo? Es que nada más la hermanita esa porque tiene el don de esto. No, Dios nos dio toda la capacidad y habilidad para servir en su reino aquí en la tierra que ya estableció a través de Jesús. Él ya estableció aquí su reino. Jesús ya estableció su reino aquí. Lo está expandiendo a través de su iglesia. Y a través de todo lo que va expandiendo su reino, lo va expandiendo a través de todo ese potencial que nos da al que va creyendo. El que va creyendo va recibiendo y el que va recibiendo va dando. Lo que recibes de gracia lo das. No te costó nada. A Cristo le costó todo. Para ti. Entonces, ¿quieres servir con excelencia? ¿Tenías dudas de que si sirves o no sirves? Claro que sí sirves. Todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno,
tengas la edad que tengas la condición económica que tengas la condición sociocultural que tengas, todos somos creación de Dios y por lo tanto todos estamos destinados a servir con excelencia a Dios y no dormirnos, porque el que se duerme se lo lleva la corriente. Denle una ofrenda de palmas a Dios para que se despierte. No dice la palabra así, despiértate tú que duermes. No, yo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que bueno, despiértese porque es tiempo de Dios, es tiempo de recibir la palabra de Dios. Usted nada más está escuchando, ah, qué bonito habla el pastor. Claro que hablo bonito. No, es que habla con mucha ciencia. Claro que hablo con mucha ciencia. No, es que Dios te está hablando a ti. Ya ponte esta palabra tú y dile, Señor, ¿esa es para mí? Sí, te va a decir Dios, sí, es para ti. ¿Sabía usted que un don lo puedes usar una sola vez en la vida? Y está bien, una sola vez, perfecto. Hay personajes en la Biblia que los menciona la Biblia una sola vez, nada más. Y dices, el clásico, pues háyale toda la Biblia para que sepas por qué lo menciona ahí. Lo menciona por una razón. El que le ayudó con la cruz, qué chiste. Ya le ayudó con la cruz y ya por eso sale en la Biblia. ¿Y sabes a dónde se fue ese personaje? Lee tu Biblia, no te lo voy a decir. Pero fue trascendente. Dios no hace nada más al azar las cosas. Dios no te hizo al aventón. Se me chispó. El Tomás. Se me fue el Tomás ahí. Ni modo, pues ya está ahí con Marina. ¿Verdad que no? Tomás, ¿verdad que no? No fue chiripazo. Todos traemos un propósito aquí en la tierra. Todos. Así que esto es maravilloso de parte de Dios. Y como dice Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, ¿cuántas? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Órale, campeón. Todos tenemos que darle cuenta a Dios. Nadie nos vamos a escapar. Y en aquel día serán abiertos los libros y serán juzgados conforme a sus obras. Nanita. ¿Estás a tiempo de arrepentirte? Sí. Para que se borre todo el negro historial que traes por ahí y empieces a escribir algo nuevo de parte de Dios. Créemelo, esto va en serio. Todo está descubierto a los ojos de Dios. Nada, por muy oculto que lo hagas, por mucho que creas que nadie se dio cuenta, que nadie te escuchó, Dios sí te escuchó, Dios sí te vio, y a Él es a quien le vas a rendir cuentas, es el que te debe de importar. No tanto al mundo que dice que nadie se dio cuenta, que crees tú que nadie sabe. Recuerden que les digo, el peor engañado es el que cree que engaña. Ya todos lo saben menos él. ¿A poco? ¿Ya sabías? Desde antes, manita, desde que antes de que entraras ahí. Ya me había dicho la manita, porque nunca falta la comunicóloga. Por el Facebook, el WhatsApp, esos son buenísimos para difundir todo. Así que todo está a los ojos de Dios completamente desnudo. No hay nada que encubra tu vida ni la mía delante de Dios. Y a Él no esperes a que, hasta el día del juicio, que no. Acostúmbrate todos los días, al final del día, a rendir cuentas a Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y te va a decir Dios otra vez. No, no te va a decir Dios eso. Te vas a decir, otra vez la regué. Perdón. Y te va a decir Dios, pues ya va a ser tiempo de que entiendas, ¿no? De que endereces tu vida, de que integres tu vida con la palabra de Dios. Así que bueno, mediante este don, Dios revela al hombre un pequeño fragmento de su ciencia para usarse en un caso particular. Un pequeño, o sea,
En uno de los libros de discipulado compara la sabiduría o el conocimiento de Dios como, haz de cuenta que tienes un océano, ¿sí? Y tú agarras un vasito, una copita, es como que dan la Santa Cena, y agarras, dice, así, un fragmento de lo que es el conocimiento de Dios. ¿Cuánto sabrá Dios? Infinito, infinito. Entonces recordemos, la palabra de ciencia nos da la información que debemos tener, mientras que la palabra de sabiduría nos da entendimiento o dirección. Nos dice qué está pasando y la sabiduría nos dice cómo vamos a llevar a cabo ese conocimiento que ya que estamos recibiendo. Esa es la diferencia. Cuando eres una persona sabia, no es que tengas mucho conocimiento es que sabes usar el conocimiento. De nada sirve que sepas mucho si no sabes cómo usarlo. ¿De qué te sirven las tablas? Que te las sepas todas, ¿verdad? Pero no sabes qué onda con las tablas. O cuando uno estaba en la escuela, que decía, ¿y para qué el álgebra? Si voy a ser médico. Pues sí se usa el álgebra, sí se usan las matemáticas, sí se usan las ciencias en general. Todo es importante. ¿Cómo se manifiesta esta palabra? Bueno, comienza a operar cuando por un acto voluntario nos extendemos hacia Dios en fe para recibir la información necesaria para cierta ocasión. A ver, ahorita de las 3000 preguntas que tienes, de lo que necesitas conocer, escoge una sola cosa que necesitas conocer, que no lo has encontrado en todos los diccionarios, en todos los chismes de los grupos de WhatsApp, no has encontrado la respuesta, en todas las manitas y manitos, no has encontrado quien te diga, ya leíste la Biblia al revés y al derecho y no la has encontrado. Piensa en una cosa que quieres saber de parte de Dios y Dios te la va a conceder para tu provecho y para provecho de muchos. Recuerda, el principio es servirle a Dios, no solamente para un interés egoísta, sino para servirle a Dios. Todos tenemos algo que conocer en nuestro hogar, porque todos los días vamos cambiando, todos los días somos diferentes. En el matrimonio, el hombre es hombre, la mujer es la mujer. El hombre piensa como hombre, la mujer piensa como mujer. Y hay una bendita diferencia ahí todos los días. Los hijos son diferentes a nosotros, por más que querramos que sean como nosotros, no son como nosotros, son diferentes. Todos los días necesito preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué? O dame a conocer lo que yo necesito conocer acerca del corazón de mi hijo, o acerca del corazón de mi esposo, o acerca del corazón de mi suegra, o acerca del corazón de mi mamá, o acerca del corazón de mi hijo, acerca de algo en especial. Nada más estamos hablando de la familia, ¿eh? ¿Para qué? Porque la quiero bendecir. O sea, no es como chisme, ¿no? Es para bendecir. Necesito que tú me digas, Señor, ¿es algo voluntario? ¿Es algo específico? Aunque a veces puede venir de manera inesperada o involuntario. Viene así algo de parte de Dios. En la mañana nos compartía Yassi algo, un testimonio. Viene algo de parte de Dios y te dice, esto es lo que necesitaba conocer y ni siquiera yo te lo había preguntado. Viene una palabra de conocimiento, de ciencia de parte de Dios y te dice, lo que sigue que es, dame sabiduría. Ya me la diste, ahora dime cómo lo voy a hacer esto. Ya conozco esto, ahora dime cómo lo voy a aprovechar. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo dentro de mi hogar? Ya sé que estoy embarazada. Bueno, no yo, mi hija. Ya sé que está embarazada. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Sí? O sea, está tan bonito los sueños, las ilusiones, los deseos, etcétera, pero ¿cómo es que voy a ser buena mamá? ¿Cómo va a ser la niña o el niño? ¿Cómo lo voy a educar? Todo eso, lo que uno piensa cuando apenas va a ser papá o mamá.
Impresiones del Espíritu por la voz interior del Espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién te dice que eres un hijo de Dios? El Espíritu de Dios. Te lo puede decir alguien, ¿no? Tú eres un hijo de Dios, claro. Sí, es que tú vas a la iglesia. Ah, seguramente eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero quien te comprueba que eres un hijo de Dios es el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que te convenció de palabra, digo, de pecado, de justicia y de juicio. Es el que te llevó al arrepentimiento. Es el que te dijo cómo hacer las cosas delante de Cristo para pedirle perdón y sentirte perdonado y ahora empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ese mismo Espíritu es el que te va a ratificar todos los días que eres un hijo de Dios, te va a estar recordando que eres un hijo de Dios, te va a estar diciendo, acuérdate, tú ya te arrepentiste, tú ya aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú ya tienes la salvación y la vida eterna, y ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. Acuérdate nada más de eso todos los días, para que salgas con la actitud de acuerdo a Dios como un hijo o como una hija de Dios. No quiere decir que seas irresponsable, no, vas a ser más responsable cada día. Pero ¿quién te lo debe de decir? ¿Quién te lo debe confirmar? El Espíritu de Dios. Te da conocimiento de quién eres en Cristo Jesús. Si todavía no estás en eso, si todavía no entiendes eso, bueno, necesitas ser enseñado a guardar una intimidad con Dios. Tienes que aprender a tener una conversación con Dios y no nada más es de un día o de 2 días. Repito, es todos los días. Para conocer una persona, ¿cuánto se necesita? Toda la vida. Tú pierdes de vista una persona 10 años, híjole, 10 años que te tienes que poner actualizado a ver qué pasó en su vida. No es lo mismo. Tu mismo matrimonio. Les he preguntado, ¿cuándo perdiste de vista a tu esposa? No, pues si vivimos juntos, juntos, pero no se conocen. O con tus hijos, conoces a tu hijo, a tu hija. Entonces, todos los días necesitamos una revelación de parte de Dios, igual con la palabra de Él, por sueños y visiones, por medio de un sueño o por medio de una visión, Dios te puede dar una palabra de ese conocimiento de Él. O por una voz audible. Recuerda que Dios sí se puede escuchar, la voz de Dios sí se puede escuchar, que es como un pensamiento que llega a tu pensamiento y que tú lo vas a confirmar con la escritura. Cuando tienes la escritura, cuando lees la escritura, cuando estudias la escritura, cuando le pones atención a la escritura, la palabra de Dios se va quedando en tu mente y cuando hace clic con el pensamiento de Dios, te estás dando cuenta que eso es palabra de parte de Dios. No es palabra humana, no es palabra de otra cosa. Esa palabra se vivifica con las escrituras. Dice Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El conocimiento tiene que ser vivificado al comprobar la escritura, al comprobar la palabra que te va diciendo cuando te salta a la vista una palabra y te ilumina tu mente y dices, este era el conocimiento que yo necesitaba. Esto es lo que yo necesito vivir en mi vida. Esto es lo que necesito saber en mi vida. Recuerda que lo siguiente va a ser cómo lo voy a llevar a cabo. Para eso le pido sabiduría a Dios. Y como dice Santiago, lo vimos ese día, la sabiduría la podemos pedir sin ningún problema y Él la da abundantemente y sin reproche. Todos podemos tener acceso a la sabiduría de Dios. La palabra de ciencia puede venir mediante la profecía. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartando a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es una palabra profética, no es una adivinación, no es el futuro, no. Es un mensaje de parte de Dios que usa a un mensajero que es el profeta. Y les estaba diciendo, miren, tienen un gran problema ahí, que no están siendo bien atendidas las viudas, etcétera, etcétera. Pónganme aquí a este Bernabé y pónganme aparte a Saulo y yo les voy a decir cómo van a servir. Yo les voy a decir cómo van a servir. Es una palabra profética. Es una palabra que te da el mensajero de parte de Dios, el mensaje que tú necesitas, el conocimiento que tú necesitas.
¿Quiénes iban a servir para la obra? Bernabé y Saulo en ese momento, que después tomó el nombre de Pablo. Propósitos de esta palabra. Para informar sobre el juicio inminente. Dios te va a estar hablando sobre lo que puede estar ocurriendo y no vamos a ir al fin del mundo ni nada de eso. En tu familia va a hablarte a ti de tu vida y te va a hablar de tu familia. Y hoy te está diciendo, yo prometo que serás salvo tú y tu casa. Pero tú que me estás haciendo caso, necesito que escuches con atención. No es como tú dices o como tú quieres o como has inventado que sean las cosas, es como yo ya las escribí. Así que escúchame bien. ¿Cómo va a ser salva tu familia? ¿Cómo va a ser salvo tu hijo que no camina? ¿O tu esposo que no quiere venir? ¿O tu esposa que anda para allá y para acá, pero no se decide? Yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque más adelante vas a tener graves problemas de no hacerlo. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Digo, por poner un ejemplo extremo. Le dijo a Abraham, estos no quieren arrepentirse con nada, salte de ahí. Deja llevarme a mi sobrino, pues llévatelo, pero ya salte de ahí. Porque viene juicio sobre esas dos ciudades. ¿Qué más? Para revelar los secretos de los hombres. Órale. ¿Quieres saber qué piensa tu esposo? Ahí las mujeres luego, dígame. Dios te va a revelar qué necesitas conocer de tu esposo. Revela el pensamiento que hay en los hombres. Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres. No lo pueden engañar, ni lo podemos engañar aún, ni nunca lo vamos a poder engañar. Él conoce lo que hay en el pensamiento de nosotros. Entonces, ¿quieres saber qué hay en el pensamiento de los hombres? Pídele a Dios ese don de palabra de ciencia para que sepas qué hay. Si le vas a servir, no nada más por molestar o por otra cosa, con un fin negativo, sino con algo que sirva para servir a Dios, para dar ánimo a un creyente desanimado, para animar a alguien, decirle, mira, es que tú estás pensando esto, pero fíjate, de parte de Dios te quiero decir algo. Y no que lo desanimes más. Insisto, todo empieza en tu casa para revelar conocimientos olvidados. Recuerda que el Espíritu Santo te va a recordar. Tú ya no tienes problemas de memoria, olvídate de eso. Si algo se te olvida, el Espíritu Santo te lo va a recordar y te va a decir, recuerda que yo ya te enseñé esto, recuerda que tú ya entendiste esto, recuerda que ya estabas haciendo esto de esta manera. El Espíritu Santo, pero siempre y cuando tú tengas esa intimidad, esa relación con el Señor, para descubrir la maldad. ¿Cuántas veces les han pasado de noche gente mala? ¿A cuántos han transado? ¿Sí? Ahorita los fraudes están al día, ¿verdad? Entonces necesitas ese conocimiento para saber, hey, no, tú me estás queriendo causar un mal, no es por ahí. Por mucho que me hables al oído palabras bonitas y que me vas a bajar la luna y las estrellas, mentiroso, nadie baja la luna y las estrellas. Ni que fueras qué. Para revelar la corrupción de mi iglesia, Jesús. Dios mío, ¿habrá corrupción en la iglesia? A ver, déjenme verlos. Cuando algo anda chueco por ahí, ¿verdad? Algo se corrompió, algo se distorsionó. Hay que enderezarlo. No se trata con esta palabra de que enjuiciarte, condenarte, ya te vi que estás mal. No, es solamente para descubrir qué es lo que tienes que de parte de Dios arreglar. Todo lo de parte de Dios es para bien, nunca para mal. Para anunciar un peligro venidero, algo que se nos avecina. ¿Recuerdan en 2019? Se nos avisó sin detalle
algo viene, métanse a su casa. ¿Y qué vino en marzo? ¡Zum! Todos a la casa, COVID-19. Pero ya estábamos nosotros prevenidos, ya nos había dado Dios una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia para convertir a un pecador. ¿Qué pasó con la mujer de Samaria, la samaritana? Cuando se la encuentra en el pozo, le dice su vida, la conocía Jesús. Y con eso la mujer se convirtió y empezó a ser instrumento para que se convirtiera su familia y muchas personas de Samaria. Es otra historia ahí, entrar entre lo que es las tribus del norte y la del sur, Samaria y los del sur no se hablan, etcétera, etcétera. Convirtió a alguien que a los ojos naturales ni por qué le tenías que hablar. Los judíos no le hablaban a los samaritanos. Ahora, ese es en cuanto a don de palabra de ciencia. Tenemos el tercer don, que es el don de discernimiento de espíritus. Primera Crónicas 28:9 dice, porque Jehová escudriña los corazones de cuantos y entiende todo intento de los pensamientos, sabe tu pensamiento con qué intención viene, sabe la intención de tus pensamientos, no solamente tu pensamiento, sino la intención de tus pensamientos, eso es discernir. Y también Jeremías 17:10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este es un punto bien importante que debemos de vigilar nosotros como cristianos en la vida diaria. En cuanto a estar buscando al Señor todos los días, cómo servirle, para que, de acuerdo a su voluntad, lo estemos haciendo con sus cualidades, con sus recursos, con su poder, para que el fruto que se ve a través de mí sea el fruto de la acción de Cristo en mí. Y entonces poder presentar buenas cuentas al final del día a Dios, que los frutos que Él ve son los frutos que Él me permitió a través de su Espíritu Santo. Y poder decir, Señor, lo que tú me diste a hacer, eso hice. Este día, eso hice. En cuanto al mundo de los espíritus, buena noticia, los espíritus buenos superan al número de los malos. ¿Sí? Somos más los buenos que los malos. No se deje engañar que son más malos. Digo, son muchos más los malos que los buenos. Porque cuando se vino el Satanás, se vino con la tercera parte nada más. 2/3 partes no se dejaron engañar. Así que siempre va a haber más espíritus buenos que espíritus malos. Eso es es un principio de parte de Dios. Ahora, existen diferentes tipos de espíritus. Dios es espíritu. Juan 4:24. Los ángeles de Dios son espíritus. Hebreos 1:7-14. Ahí les pongo la cita, después las leen. Satanás es espíritu. Efesios 2:2. ¿Sí? Es espíritu. Los ángeles del diablo son espíritus. Y aquí hay varias citas. El hombre también somos espíritu, alma y cuerpo. Pero finalmente lo que nos da a entender es que tenemos un espíritu. Entonces, el mundo espiritual, esto es toda una materia, ¿eh? No me voy a detener mucho, pero es toda una materia. Nada más les estoy dando algo así introductorio al mundo espiritual. ¿En dónde se mueven los espíritus? Es muy amplio. Por todo el espacio, en la expansión, desde la tierra hasta el cielo. Desde el Génesis 1:7-8 dijo que la expansión de los cielos, bueno, todo lo que tú ves abarca el mundo espiritual. Ahora, ¿cuántos cielos hay? De acuerdo a la escritura, se consideran 3 cielos. El cielo de las nubes es la atmósfera, es lo que vemos aquí, ¿sí? Hasta donde ves las nubes o lo azul del cielo, ese es el primer cielo. Luego viene el cielo de las estrellas. Ya cuando ves allá las estrellas, de repente se ven los planetas, ¿verdad? Mercurio, Marte, y creo que hasta ahí. Y por ahí, hasta ahí estamos hablando del segundo cielo. Y el tercer cielo es el cielo de la morada de Dios. Ese no lo vemos.
ese no está a simple vista. Es hasta donde fue Pablo. Pablo llegó al tercer cielo, imagínense. Qué tremendo. Ahora, ¿qué es el don de discernimiento de espíritus? Miren, esto de acá nada más se lo menciono así, pero de cada uno de ellos podríamos estarnos hablando toda la hora, o 2 horas, o 3 horas. Pero básicamente entiendan esto: hay tres cielos: el que ves hasta las estrellas y planetas, y el que no ves, que es el tercer cielo, que es donde está la morada de Dios. Ahora, ¿qué es el don de discernimiento? Bueno, también es una habilidad sobrenatural que permite a las personas que lo poseen poder percibir la presencia de espíritus visibles o invisibles e identificar su naturaleza y carácter. Necesitamos discernir de qué parte, de qué espíritu vienes, de parte de qué espíritu vienes. Viene acompañado del conocimiento de lo que el espíritu está haciendo. Ahorita vamos a ver un poquito más. Los propósitos del don de discernimiento es para ver en el mundo de los espíritus, ¿verdad? Sumergirte en el mundo de los espíritus y ver de parte de quién vienes, qué espíritu traes, ¿eres bueno o eres malo? Para estar protegidos contra el engaño y para discernir la doctrina falsa. Como dice primero de Timoteo 4:1, dice que tenemos que estar al tanto y discernir de los espíritus engañadores. Y también nos habla la escritura de que no caigamos en la falsa doctrina. Tenemos que discernir cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Hay quienes nos quieren engañar todo el tiempo, pero ¿quién es el que no se deja engañar? El que tiene la verdad. La verdad te hace libre del engaño y de la mentira. Y cuando estás firme en la palabra, entonces tú puedes discernir y puedes percibir cuando esa enseñanza o esa doctrina o ese espíritu no es el correcto. Para descubrir la presencia de Satanás y lo que está haciendo. Tienes que descubrir cuando anda Satanás por ahí. A lo mejor está sentado al lado de ti, fíjate, ¿no? Tienes que descubrirlo. No, 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 Samuel. Sí, tienes que descubrir, dice, la presencia de Satanás y lo que está haciendo. Mira, cuando tú te detienes tantito, tantito nada más, y lees la palabra, y dices, Señor, a ver, enséñame que esto no es una simple historia, esto no nada más es ver que tú hiciste esto, o sea, déjame ver qué es lo que quieres que yo aprenda. Para detectar esta presencia y lo que está haciendo, recuerda que Satanás es el padre de la mentira. Todo es mentira, todo. ¿Conocen algún mentiroso compulsivo? ¿Sí? No, yo no estoy predicando. Pastor, si lo estoy escuchando. No, no estoy predicando. Bueno, de ese extremo hay. Satanás es peor que eso. Y tienes que tener discernimiento para que no te engañe y saber qué es lo que está haciendo. No sé si recuerdan eh, el sordito, disque sordito, y Jesús lo dejó, y le dijo, espíritu sordo y mudo, sal. Y salió el espíritu. A ver, ¿qué detectaron ahí? Yo tuve que leerlo 4000 veces hasta que mi pastor me explicó. Dice que estaba sordo y le estaba diciendo sal. ¿Estaba sordo? Eureka, lo han encontrado. Es mentiroso. ¿Ya vio? Es engañador. Te pone la finta de muy buena gente. Dale así. Tú no eres así. Pero tienes que tener discernimiento para discernir el espíritu del hombre. A ver, déjame ver de parte de quién vienes. O sea, a ver, déjame ver con qué intención vienes. Ese manita. Ay, no me di cuenta.
Pero cuando le quitan la careta, ahí está el diablo. ¿Sí? Así que no se deje engañar por la falsa apariencia. Recuerda, Dios conoce el espíritu del hombre. Pregúntale al hombre, a ver, hermano, déjame ver de parte de quién viene. Eso de que yo soy muy buen pastor y que no me la creo. Bueno, sí me la creo, pero no me la creo. ¿Sí? A ver, de parte, ¿qué quieres? Es como los hijos, ay, papito, bonito, ay, ¿qué quieres? Para discernir los diferentes espíritus que traen aflicción, opresión o tormento y ayudar a las personas a ser libres de ellos. Esto es demonología. Es toda una materia también. Hay que ver si una persona está atormentada o si una persona está poseída o solamente anda engañada. Y no todo andar ahí echándole al diablo, vete diablo, vete diablo. Y el pobre cuate lo tienen ahí tirado en el piso. Pense, no, yo no tengo al diablo, nada más estoy un poco oprimido. Hay que saber discernir todo eso cuando una persona está afligida, cuando está oprimida, cuando está atormentada por un espíritu de maldad. Y hay que saber discernir y saber qué es lo que tienes que hacer. No se llama exorcismo, eso se llama en la Iglesia Católica. Aquí es liberar, aquí es reprender al demonio y punto, se acabó. Y Jesús no hizo tanto alboroto, dijo, sal y salte. Ya, punto, se acabó. Esa es la voz de autoridad. No tienes que hacer tanta faramaya ni tanto teatro. Tú tienes la autoridad de Jesús, actúa como Jesús. Sale en el nombre de Jesús. Cállate en el nombre de Jesús. Ya. Pero tienes que estar convencido y bien firme de que tienes a Jesús en tu corazón y que tienes al Espíritu Santo actuando en ti. Así que tienes que distinguir todo eso porque tienes que descubrir, perdón, aquí lo que está pasando, si es un espíritu o si es una enfermedad. Dice que Jesús sanaba de enfermedad y a los que estaban con espíritu de enfermedad. ¿Sí ha leído la Biblia? Hay una gran diferencia. Enfermedad, cualquier enfermedad que tengas, Dios te puede sanar esa enfermedad, pero puede ser un espíritu de enfermedad. Y entonces el Señor reprende al espíritu de enfermedad. Pero tienes que tener discernimiento y no todo que porque tuviste ese es que tú tienes pecado. No que tienes es que a ti te violaron. Espérame, a mí nadie me ha violado. Y así anda la gente diciendo cosas y nada que ver. Para descubrir los siervos de Satanás. Órale. Hay quienes son siervos de Satanás. Todos los que andan en el ocultismo son siervos de Satanás. Les sirven a Satanás. No les sirven a Dios. Para descubrir la hipocresía entre el pueblo de Dios, Jesús otro. ¿Habrá algún hipócrita entre vosotros? También. También se disfraza como como ángel de luz el diablo. Y se te presenta como alguien muy lindo, muy bonito. Ten mucho cuidado. Ten discernimiento de eso, de parte del Señor. Ahora, el peligro de discernir de una manera equivocada es este. Si vamos a juzgar, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. No nada más lo que se te ocurra. Tienes que tener el sustento de la palabra de Dios para poder juzgar. Y número dos, si vamos a juzgar las cosas espirituales, necesitamos haber vivido experiencias espirituales. Necesitamos la experiencia. Necesitamos tener primeramente la experiencia entre tú y el Espíritu Santo de Dios. No estoy refiriéndome a que estés endemoniado o vas a un endemoniado, no. Primero tu relación espiritual con Dios. Si estás entendiendo tu relación espiritual con Dios, de espíritu a espíritu. Si ya estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Si ya estás aprendiendo a que esa es la voluntad de Dios y lo estás haciendo. Si ya estás aprendiendo cómo se mueve el Señor sobrenaturalmente en tu vida. O cuando Dios te da una palabra de ciencia, o cuando te da una palabra de sabiduría, o cuando te hace discernir algún espíritu, y entonces tú estás viviendo en esa experiencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos que estar viendo de parte del Señor a través de las Escrituras
el don que el Señor nos quiere dar. Recuerda que el domingo pasado les decía, si acaso el don que mueve a todos los dones es el don de sabiduría, el cómo hacerlo. Puedes tener todos los demás, pero tienes que saber cómo usarlo, cómo llevarlo a cabo en tu vida. De entrada le digo, Señor, dame el don de sabiduría para poder saber cómo. Y pegadito, el de conocimiento, para poderte servir con excelencia, para saber qué es lo que tengo que hacer cada día, para saber como iglesia qué es lo que tenemos que hacer. Vamos dirigidos por el Espíritu Santo y el año que entra vamos a ser no solamente servidores, sino seguidores de Jesús. Y también ahí tienen que aprender una gran diferencia entre servir y seguir a Jesús. Y lo vamos a hacer y lo vamos a llevar a cabo. Este año estamos comprobando cómo el Señor nos llevó y entendimos perfectamente la importancia de que nuestra familia es algo muy importante. Por cuarto año consecutivo, Dios nos ha estado hablando a la familia. Y por cuarto año consecutivo, el Señor nos ha ministrado tremenda palabra. Y quienes hemos seguido semana tras semana tras semana, apenas estamos entendiendo lo que está proyectando el Señor para 2025. Vamos a servirle con excelencia, pero vamos a seguirle con firmeza. Porque en el seguir, muchos es cuando se desvían. Es cuando dicen, hasta aquí, esto yo no lo aguanto, esto no es por acá, es que es demasiado duro. Dura es tu palabra, ¿quién la seguirá? Dios quiere una iglesia poderosa en Cristo Jesús. No en conocimiento natural, sino en palabra de ciencia de parte del Espíritu. No el que le diga cómo hacer las cosas, con qué sistema o método, sino que se deje llevar por el Espíritu Santo para que sepan cómo hacerlo. Y para que sepan discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien espiritual y el mal espiritual. Que estemos bien preparados todos los días de nuestra vida. Porque mira, el mayor de los edificios comienza con la colocación de un solo ladrillo, ¿verdad? Así que necesitamos comenzar a usar nuestros pequeños ladrillos. Este eres tú. Vamos a usarlos. Si no estás tú, por eso está otro color, ya no se ve completo. Dios te necesita a ti para construir edificios que reflejen nuestra relación con Dios. De lo invisible, aquí todavía no vemos nada. Si dejamos que Dios empiece a construir, cada quien pidiéndole a Dios lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, seremos ese gran edificio que provoque ese cambio que necesita el mundo, ese cambio que necesita cada familia. Mire, aquí es como aplica el principio como los pobres. La pobreza no es falta de dinero. La familia no es falta de integrantes de familia. Tanto uno como el otro es la falta de los principios de Dios aplicados. Primero el conocimiento de ellos y después aplicados en la vida. Quiero que hoy no vayas más allá de tu familia. Trae a tu mente a tu familia. Y trae a tu mente lo que has escuchado el día de hoy. Y dile a Dios, Señor, tú eres un Dios grande y poderoso. Tú no diste en vano a tu Hijo Jesús. No es para estar recordando cada Semana Santa que fue crucificado y que ahí pobrecito y que ahí murió.
Eso ya es tiempo pasado. Y debí de haber aprendido que en ese sacrificio me estabas entregando todo de parte tuya sin merecerlo. ¿Cómo es que estoy yo agradecido y cómo estoy pagando esa acción tuya que es por toda la eternidad? Tener la salvación y la vida eterna. Tener el reino, tu reino para que yo me pueda enriquecer todos los días de mi vida y para tener la familia que tú me has dado como la gran oportunidad para aprender nada más 4 cosas. Primero, para conocer quién eres tú y cómo eres tú. Y segundo, cómo amarte a ti y cómo amar a mi prójimo. 4 cosas. ¿Y dónde me das el mejor medio para hacerlo? Mi casa, mi familia. ¿Amas a tu familia? ¿O quieres amar a tu familia? ¿Estás convencido de esta palabra? Te voy a pedir que te pongas en pie entonces. Padre, estamos terminando este año 2024 y queremos capitalizar, aprovechar cada enseñanza que tú nos has dado, enseñándonos a formar comunidades sanas con nuestras familias, enseñándonos cómo tener el carácter tuyo, Señor, con el fruto de tu Espíritu Santo, enseñándonos a madurar espiritualmente a través de la oración y la intercesión. Y para finalizar el año, estamos aprendiendo, ya proyectados hacia 2025, a servirte con excelencia en y desde nuestras familias, con tu gracia y con tus dones. Por eso hoy, Señor, te seguimos pidiendo, muéstranos el ministerio, el llamado y los dones que tú ya has derramado sobre nuestras vidas, para que en intimidad contigo nos sean revelados y accionados en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Nuestras familias, Señor, es algo muy importante, lo más importante después de ti. Y por ello, Señor, queremos que tu presencia sea una presencia activa todos los días y que reflejen al resto del mundo lo glorioso que eres tú, para que muchas familias se convenzan y se conviertan a ti por el ejemplo que nosotros vamos a llevar, no por fuerzas naturales, no por inteligencia natural, sino por todo el poder de tu Espíritu Santo actuando en cada una de nuestras vidas. Bendícenos, Padre, y llénanos de tu presencia todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Regale una ofrenda de palmas a Dios. La gloria es para Él. Gracias, Padre. Gracias, pastor.